Bueno, ¿debe tener la expresidenta Yanine Áñez un juicio de responsabilidades o no? ¿Corresponde o no corresponde? Hoy tenemos la posición de dos bancadas que deberían ponerse de acuerdo para ver si se realizará este juicio de responsabilidades, porque hay tres fuerzas en este momento en el Congreso: Comunidad Ciudadana, Creemos y el MAS, que si bien tiene mayoría, no tiene los 2/3. Y para el juicio de responsabilidades se necesitan los 2/3. Quiero saludar en este momento a la senadora Senta Rek, que es senadora por Creemos. ¿Cómo está, senadora? Saludos, Jimena. Muy buenas noches. Y está también con nosotros esta noche, en No Mentirás, el senador William Torres, senador por el MAS. Bienvenido. Gusto de saludarla, Jimena, y un gran saludo también a la senadora Rek. Primero que nada, algo básico para la población, senador William Torres. ¿Cuándo se hace un juicio de responsabilidades? ¿A quién le corresponde? ¿Y quiénes son los que juzgan? Bueno, primero, los juicios de responsabilidades son juicios de excepción, que no corresponde su procesamiento en esa vía a todos los ciudadanos, sino a autoridades como el presidente, el vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo, Constitucional, Agroambiental, al fiscal general, y a los del Consejo de la Magistratura, al igual que... O sea, una persona como usted o yo, por ejemplo, no nos corresponde un juicio de responsabilidad. De ninguna manera, porque esto ni los senadores, ni diputados y ciudadanos como usted y yo podemos ser pasibles a este tipo de juicios, porque estos juicios son, como acabo de decir, juicios excepcionales. El enjuiciamiento en la vía de juicio de responsabilidades solamente está reservado para autoridades, como ya manifesté, y no para todos los ciudadanos. Y los que juzgan son los jueces, por ejemplo, que normalmente vemos en el Palacio de Justicia, que llevan un divorcio, que llevan un juicio penal, o quiénes son los que se vuelven los juzgadores. Estos juicios son, por el carácter excepcional que tienen, son enjuiciados por sala plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, y acusados, por supuesto, por el Ministerio Público. ¿Y por qué entra aquí la Asamblea Legislativa? Por el carácter excepcional, la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer es autorizar el procesamiento en esa vía, en la vía de juicio de responsabilidades, cuando ésta corresponda, cuando ésta esté contenida. Pero después no juzgan los miembros de la Asamblea. Para nada. Solamente deciden si hace o no hace el juicio. Lo que hace la Asamblea Legislativa es autorizar. Perfecto, permítame. Senadora Senta Rek, ¿por qué Yanine Áñez debería tener o no un juicio de responsabilidades? Buenas noches, saludo formalmente ya a Jimena y al senador Torres. Bueno, le corresponde un juicio de responsabilidades si es que se la quiere juzgar por supuestas situaciones que hubieran ocurrido durante su gobierno transitorio, porque ella fue una presidenta constitucional transitoria, fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su momento, incluso invitada a la apertura del año legislativo, y además fue avalada por toda la comunidad internacional. Ella entró en una situación de crisis en Bolivia, pero fue un gobierno constitucional. El juzgamiento que se le está haciendo, que es un juicio ordinario, que ha sido forzado, que no tiene materia jurídica, no tiene contexto, porque justamente se ha generado una situación de una narrativa que eso no debe y no puede introducirse en la ley, porque la ley es taxativa. La narrativa es que ella habría cometido delitos en su calidad de senadora y no en el gobierno transitorio. Y en esta invención que el movimiento al socialismo ha generado con operadores de justicia que no están actuando de acuerdo a garantía ni siguiendo un debido proceso, han forzado un juicio que no le corresponde. Y agravantes mayores que hay para este juicio es el hecho de cómo hay intromisión
del poder político, una intromisión Permítame, permanente. por favor, senadora Sentarrec, una cosa es el juicio que se está llevando ahora, que es por los casos denominados golpe 1 y golpe 2, porque el que se está llevando a cabo ahorita es el golpe 2, ¿no? El golpe 1 está paralizado. Para los juicios de responsabilidades serían por los hechos de Sencata y Sacaba y por el caso llamado Eva. Lo que pasa es que si se admite un juicio de responsabilidades, ella no tendría por qué ser juzgada por la vía ordinaria, porque no se puede hacer esa disquisición que están tratando de hacer ahora. Entonces, ¿anularía este juicio? Si se acepta un juicio de supuesto, responsabilidades, ¿anularía los procesos que tiene ahorita? En una condición de un marco jurídico correcto, sí, lo anularía. Es por eso que la expresidente invoca su derecho de ser juzgada por la vía de corte. Permítame, por favor, senador, su posición sobre esto. Por favor, usted ha escuchado las preguntas que se le ha hecho. Bueno, ¿Le corresponde juicio de responsabilidades? Lo que hay que hacer es contextualizar, Jimena, todo este tema. Primero, a Yanine Áñez se la está juzgando no como expresidenta transitoria de facto, se la está juzgando como senadora, como segunda vicepresidenta del Senado. Por eso es que se ha dividido el procesamiento en dos partes. Hay un proceso denominado Golpe de Estado 1, que tiene que ver con aquellos actos ilegales en los que ella incurrió posterior al 12 de noviembre del 2019. El Golpe de Estado 1 tiene que ver con aquellos hechos anteriores al 12 de noviembre, 12 de noviembre digo porque fue el 12 de noviembre que ella asumió se autonombró de manera transitoria y rupturando el sistema democrático como presidenta del Estado. Ella hasta el 12 de noviembre era senadora y todos los actos ilegales en los que ella incurrió ciertamente merecen ser procesados en la vía ordinaria, porque no le alcanza la posibilidad de ser procesada en forma excepcional en la vía de juicio de responsabilidad. Pero en este caso, por ejemplo, por los casos de Sencata y Sacaba o los casos Eva, el caso llamado Eva, ¿ahí le correspondería un juicio de responsabilidades, senador? Ese es un tema que seguramente se verá en adelante, porque no olvidemos que la señora... Pero le estoy preguntando a usted, según el conocimiento que tiene, para conocer su posición. ¿Le correspondería? Yo no puedo adelantar criterios sobre este tema, Jimena, porque no olvide que llegado el momento es posible que yo tenga que emitir algún voto y entonces este voto estaría viciado si yo anticipo criterios. Por ello, yo tengo un concepto sobre aquello, pero no se lo digo porque estoy impedido de hacerlo. Permítame, senadora Sentarrec, ¿usted puede emitir un criterio y decir si votaría a favor o en contra de un juicio de responsabilidades? Senadora Sentarrec, se nos ha ido, creo. Vamos a pedir a producción, por favor, que logremos recuperar. Me llama la atención lo que usted nos dice, senador, porque hemos escuchado a otros miembros de la Asamblea decir su posición. O sea que si usted me dice ahorita su posición, ¿quiere decir que después le anulan su voto? Podrían excusarme o recusarme, perdón. Entonces... ¿Eso en cualquier tema? Claro, cuando uno en la vía ordinaria emite un juicio de valor sobre un determinado hecho en juzgamiento... Pero es que usted no va a juzgar, usted va a decidir, pronto, va a emitir un voto. Pero no olvide que la Asamblea Legislativa autoriza o desautoriza el procesamiento en la vía de juicio de responsabilidades. Permítame, senadora Sentarrec, ya estamos con usted. Senadora, ¿usted puede decir cómo votaría? Mire, lo que pasa es que el senador Torres está queriendo excusarse. No es el caso en el momento porque no estamos ante la propuesta de un juicio de responsabilidades. Ellos emiten opinión, han emitido opinión incluso que hay que condenarla a Yanine Áñez cuando empieza el juicio ordinario que le están haciendo. Eso es pasible de nulidad del juicio que le están siguiendo. Es una hipocresía decir que si ahora emite una opinión, él quedaría invalidado dentro de la Asamblea Legislativa. No hemos instalado un juicio todavía. Simplemente se está disculpando para no emitir la opinión correcta que debe escuchar el pueblo boliviano. Y es que le corresponde, si quieren juzgarla,
un juicio de corte. Y no permítame, un por juicio favor. ordinario. Dice que es una hipocresía lo que usted está respondiendo. Pero me gustaría escuchar cuál es la posición. Usted la preguntó a la senadora Rec si ella votaría o no, pero no nos ha respondido y nos ha dicho que es una hipocresía lo que yo digo. Yo le voy a demostrar luego a la senadora Rec que no es ninguna hipocresía. Senadora. Bueno, nosotros estamos respondiendo a una demanda de la expresidente Yanine Áñez, que se siente ajusticiada por la mano criminal del órgano judicial que está operando de manera política, no está operando en el marco, siguiendo el marco jurídico. Y ella sabe que está condenada a ser ajusticiada en este proceso injusto. Por lo tanto, el análisis que ha hecho de su defensa considera que es necesario proceder con un juicio de responsabilidades, porque no se puede llevar dos juicios a la vez. No se le podría llevar el juicio que ha armado, que es simplemente una treta del movimiento al socialismo, un juicio penal ordinario, poniéndola como se... Senadora, ¿cuál va a ser su voto, por favor? ¿Usted va a votar a favor de un juicio de responsabilidades? Vamos a escuchar lo que decía el domingo el ministro Iván Lima, sobre este tema del juicio de responsabilidades. Hay también un elemento que cuestionan, que critican en este informe, que es el hecho de que las masacres de Sacaba y Sencata no estén en este momento ante los tribunales de justicia. Y hay que preguntarse como país por qué ese proceso no incluye a la señora Áñez. Y hay que preguntárselo a los dos líderes de las dos fuerzas políticas de oposición en este momento. El trabajo del Ministerio Público, del Tribunal Supremo y de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa ha concluido. Ese trabajo para llegar al voto en la Asamblea Legislativa está terminado. Y la pregunta la voy a volver a formular a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. ¿Están dispuestos a darle justicia a los bolivianos por Sacaba y Sencata? El ministro Lima dice que está en la cancha de Comunidad Ciudadana y de Creemos para dar los 2/3 para que tenga juicio de responsabilidades. La pregunta, senadora Sentas Rec, directa, por favor. ¿Usted va a votar porque ella tenga un juicio de responsabilidades? A ver, es que yo no voy a votar por el marco que dice el ministro de Justicia, porque si usted escucha adecuadamente y la gente que está escuchando este programa, lo que dice el ministro de Justicia nos está condicionando, diciendo que votemos favorable a que en Sacaba y Sencata se cometió una masacre. Y no es esa nuestra opinión. La expresidente Yanine Áñez tuvo que salir ante una situación que detonó en una situación violenta que fue promovida por el expresidente Evo Morales, que llamó a sus correligionarios para que volaran los ductos de Sacaba y de Sencata. Se iba a generar una situación grave en esa población. Iban a haber miles de muertos y de familias afectadas. Y las fuerzas del orden tuvieron que salir para poder... Senadora, quisiera su posición, por favor, sobre el juicio de responsabilidades. ¿Va a votar por un juicio de responsabilidades? Es que yo no voy a votar por el marco que dice el ministro. ¿En qué marco va a Sí, votar, por favor? en el marco de que sean juzgados los culpables en estas situaciones, que no es solamente la expresidenta Yanine Áñez. O sea, el juicio de responsabilidades se tiene que instaurar por ambos lados, para Evo Morales y para Yanine Áñez. Entonces, no nos van a condicionar pues, un juicio de responsabilidades, sabiendo que la verdad de los hechos, la verdad histórica, es clara y está a los ojos de todos los bolivianos. Entonces, ¿usted va a votar que sí tenga juicio de responsabilidades con las condiciones de que también Evo Morales tenga juicio de responsabilidades? Con la condición de equilibrio, que son dos los actores que tienen que entrar en este juicio, porque... Pero eso no es lo que pide Yanine Áñez, ¿no? Eso no es lo que pide Yanine Áñez en su carta, ¿no? Bueno, todavía nosotros no hemos conversado personalmente con los abogados de Yanine Áñez. Y lógicamente tenemos que tener una coincidencias, analizar el tema y generar los acuerdos necesarios
para enfocarlo de la manera conveniente para nuestro país y para la reivindicación de la verdad histórica y pacificación de nuestro país. Pongamos la carta de Yanine Áñez, por favor. Pongamos la carta de Yanine Áñez para ver qué es lo que pide la expresidenta Yanine Áñez. Aquí está. Vamos a pedir, en un primer reconocimiento, dice, judicial al derecho constitucional que me asiste de ser procesada mediante juicios responsabilidades conforme al artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la Ley 044. Por la presente me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios ante asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de un juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país. Con la plena convicción de mi inocencia sobre cualquier supuesto delito de que se me acusa, tengan la certeza de que mantengo la misma valentía y coraje con los que acepté mi responsabilidad constitucional de asumir la presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es lo que pide, señora senadora Sentasrec. Ahora sí me puede dar su respuesta al pedido de Yanine Áñez, por favor. Por favor, Jimena, una carta es una carta y ella no va a poner todas las condiciones que tiene que tener el juicio de responsabilidades. Solamente está haciendo la solicitud de nuestra posibilidad o no de viabilizarlo, pero no está diciendo bajo estas coordenadas o atendiendo a lo que dice el ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Es solo una solicitud para ver la voluntad de proceder en ese sentido. No nos está imponiendo en absoluto nada. Vamos a tener que tener un análisis responsable y el enfoque responsable, no solo con Yanine Áñez, sino con todos los presos políticos. Entonces dígame, señora Sentasrec, hasta este momento usted no tiene una respuesta si ella debe ir a un juicio ordinario. Van a tener una... Es para que la población tenga una respuesta suya. ¿Sí al juicio de responsabilidades o no al juicio de responsabilidades? Sí al juicio de responsabilidades, sí, pero no bajo las coordenadas que se está proponiendo por el Movimiento al Socialismo. Sí. Perfecto, usted dice sí. Senador, ella ha dado una respuesta. ¿Usted puede dar una respuesta? De que yo, por responsabilidad, la senadora Rec no ha dicho si va a votar por el juicio de responsabilidades. Ella ha dicho que sí, sugiere que vaya a juicio de responsabilidades, pero no que no votará por esa opción. Yo pero permítame, ella acaba de decir que yo sí. me encuentro impedido por razones de no he afirmado que sí voy a votar. De no votar, perdón, de no emitir ningún juicio de valor en este momento con relación a este tema. ¿Usted nunca sobre ningún tema emite juicios de valor antes de una votación en la Asamblea? Porque sí, lo hemos tenido Este es un caso excepcional, Jimena. No olvidemos. ¿Y por qué el ministro Iván Lima ha hablado y ha dicho que esto solamente depende de la oposición? O sea, a él ha dado una oposición del MAS. El ministro Iván Lima no es vocal, no es juez. Pero usted no es vocal ni juez. No es diputado ni es senador. Él es ministro. ¿Qué pasa con lo que dice Sentasrec ahora? Entonces a ella le van a anular su voto porque en el programa dijo que sí. Eso en su momento tendrá que verse. Habrán instancias donde si consideran es un anticipo de opinión, pues la recusarán seguramente. En todo caso, eso ya se verá en su momento. ¿Por qué se ríe, senadora, por favor? Bueno, me río porque realmente las excusas son muy infantiles, ¿no? No estamos diciendo aquí, anticipándonos si Yanine es culpable o inocente. Aquí estamos estableciendo nuestra voluntad para responder una demanda o no, nada más que eso. Y ellos millones de veces nos han solicitado juicios de responsabilidades, han emitido criterios con anterioridad en el final de la gestión pasada y sin embargo eso estaba permitido. Esto es solo una salida política del senador Torres, no es un apego estricto a la ley, no es una imposibilidad. Nosotros aquí no estamos prejuzgando nada, estamos hablando de un compromiso para estar en estas instancias y para generar un juicio de responsabilidad. Jimena, Senador, creo que hay necesidad de volver a contextualizar. Son dos contextos absolutamente diferentes. Uno, el que refiere al golpe de Estado 1 y el otro al golpe de Estado 2. En este momento entiendo que estamos hablando del golpe de Estado 2. Y con relación a este tema,
ya manifestamos y dije con absoluta claridad que la señora Yanine Áñez está siendo procesada en la vía ordinaria precisamente porque vulneró el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Primero, al haberse autoproclamado como presidenta del Senado cuando en realidad ella era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y luego se autoproclama como presidenta del Estado. Pero hay que decir que además de haber quebrantado el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, la señora Yanine Áñez quebrantó el artículo 35 del Reglamento pero hablemos de Sencata y General del Sacaba, Senado. por favor, en este momento, por ejemplo, porque de eso sería un juicio de responsabilidades, ¿no? No vayamos atrás, vamos hacia adelante. Es que para ir adelante necesitamos contextualizar, Jimena. Si usted no entiende lo que pasó los días previos al 12 de noviembre... Lo que pasa es que nos podemos quedar todo el programa hablando de eso, y no es la idea, la audiencia se nos va a ir. Hablemos de por lo que habría un juicio de responsabilidades. ¿Por qué le correspondería un juicio de responsabilidades? Por ejemplo, por sus actividades como presidenta, ¿no? Por supuesto, pero en este caso no le corresponde el juicio de responsabilidades porque ella está siendo procesada como No estamos senadora. hablando de esos casos, por eso le pido, obviemos esos dos casos. Perfecto. Que se están llevando a cabo ahora por la vía ordinaria para no atrasar la entrevista. Hablemos de los casos de los cuales se está hablando. Por ejemplo, esta mañana ha hablado el expresidente Evo Morales sobre el caso Eva, o se habla de Sencata y Sacaba, que se ha pedido muchas veces desde el MAS que tenga juicios de responsabilidades. Concentrémonos en eso, por favor, senador. Perfecto. Por aquellos hechos posteriores al 12 de noviembre, ciertamente habrá que ver qué es lo que corresponde. Primero hay que entender de que no se trata de una presidenta constitucional, porque ella no fue elegida como presidenta por el voto popular del pueblo. Y segundo, tampoco cumplió lo establecido en el artículo 169 de la Constitución para que se entienda que hubo una sucesión constitucional. No hubo una sucesión constitucional porque ella pertenecía a la fuerza minoritaria y nunca habría alcanzado a ser presidenta del Senado. En consecuencia, tampoco tendría ninguna posibilidad de alcanzar la primera magistratura del Estado por la vía de la sucesión constitucional. Entonces, por lo que me dice, a ella no le corresponde un juicio de En responsabilidad. consecuencia, lo que hay que ver ahora es que si realmente a ella le corresponde el juicio de responsabilidades, entendiendo de que no fue una sucesión constitucional, sino fue un autonombramiento vulnerando las previsiones del ¿Está mal el artículo ministro de 169 Justicia cuando de la dice Constitución Política del que Estado. ellos quieren que haya juicios de responsabilidades y que es la oposición la que Ahora, no... ¿cuál ¿Está es el- equivocado el ministro de Justicia? No, por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que pretende la oposición y la senadora Sentarrec con la posición que asume? Lo que están queriendo es que haya impunidad, porque claro, no hay 2/3 de votos del oficialismo, y en todo caso, por eso el ministro dice, está en manos de la oposición, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, la posibilidad de que se haga justicia conforme el pueblo pide. ¿Qué es lo que pide el pueblo? Que se haga justicia por los 38 muertos, por los 38 asesinados, por aquellos perseguidos, por aquellos procesados ilegalmente, por aquellos torturados, por todos estos hechos ilícitos. El pueblo exige justicia, y justicia no vamos a tener. ¿Por qué? Porque la oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana harán de que no haya justicia. Por eso dijo el ministro Iván Lima, está en manos de la oposición, de Comunidad Ciudadana y Creemos, la viabilidad del procesamiento y que se haga justicia para el pueblo de Bolivia. Vamos a ver lo que con dice el relación a este soberano, tema. por favor. El soberano. Lo siento yo. Rosario Áñez, juicio de responsabilidades es lo correcto por ser expresidenta constitucional. Abigail Segovia, justicia ordinaria, dice. Richard Claure, Luis García Meza Tejada fue un presidente de facto, al igual que Yanine. Ambos entraron por golpe de Estado, pero la diferencia es que García Meza, a pesar de haber sido un mandatario de facto, fue juzgado con un juicio de responsabilidades. René Guillermo Chávez dice, ¿dónde está su credencial? ¿Ante quién juró? ¿Por quién votó ella?
Orlando Ramos, por juicio de responsabilidad como expresidente. Las bancadas opositoras que vienen a ser Creemos y Comunidad Ciudadana, ¿se han puesto de acuerdo en alguna forma de votación? Porque ya hablaron por teléfono Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, ¿no? ¿Sabe en qué quedaron? Su audio, por favor, senadora. No ha habido, ha habido la voluntad, la expresión de voluntad, conversar para que se haga el análisis correspondiente, más allá de la voluntad de acudir a la demanda de la expresidenta Yanine Áñez y comprender el momento presente y esta falsa narrativa del movimiento al socialismo, pero no existe, usted comprenderá que este es un tema muy importante y donde tienen que haber análisis constitucionales y tienen que haber análisis serios sobre la ley 044, etcétera, que es la ley para los juicios que guía los juicios de responsabilidades, y no es una situación que podamos decir de tal manera o de cual en 24 horas, ¿no? Es un tema donde está el compromiso, la voluntad, la decisión, pero en realidad tenemos que analizarlo convenientemente, de qué forma y cómo se enfocará. Ahora, la respuesta del senador Torres es muy cantinflesca, ¿no? Yo lo que pude leer en los argumentos que él esgrime, más allá de tanta ida y venida que no llega a nada, es que como el MAS sabe que no tiene 2/3, no corresponde el juicio de responsabilidades y van a perseverar en un juicio injusto por la vía ordinaria. Esa es la forma en que opera el MAS. Cuando antes propusieron el juicio de responsabilidades creyendo que iba a ser aceptado de acuerdo a las condiciones que ellos imponían. Pero es que la ley no es con condiciones, la ley es en apego estricto a lo que dice todo el procedimiento legal que se debe seguir. Muy bien, quiero agradecerles a los dos por haber estado esta noche en No Mentiras. Muy buenas noches, senador. Buenas noches, Jimena, pero antes quiero, por favor, decir de que acá no hay nada de cantinflesco. Lo cantinflesco es ser irresponsable y decir queremos juicio de responsabilidades y en el fondo no decir nada. Y eso es lo que hace, senadora Rec, usted y la fuerza a la que representa. Gracias. Senadora Senta Rec, buenas noches, gracias. Buenas noches, Jimena, muchas gracias por el espacio y lo siento si se ofendió, senador, pero pienso que el público va a juzgar lo que usted dijo, no dijo, quiso decir y terminó sin decir. Finalmente es un enredo en el que siempre incurre el movimiento al socialismo porque quiere hacer la ley a su medida. Eso no puede seguir perseverando en nuestro país. Gracias, buenas noches.